Habíamos dejado dos temas pendientes. Uno de esos tenía que ver con la voluntad de Dios. Cuándo algunas cosas son voluntad de Dios, cómo se mueve la voluntad de Dios, cómo se manifiesta, se muestra la voluntad de Dios. También en el medio podremos agregarle cómo sé cuando algo es la voluntad de Dios. Y unos conceptos que comentamos el domingo pasado sobre cuando es la voluntad efectiva de Dios o la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva es aquello que, así comenzamos el domingo pasado, ¿por qué lo permite Dios? Son las cosas que Dios permite que pasen. Y la voluntad efectiva son las cosas que Dios hace en forma directa y de primera mano. Él hace esto o Él deja que las cosas pasen. Todas son voluntad de Dios, pero algunas son porque Él lo decidió y otras son por nuestro error, por nuestro pecado o para nuestro aprendizaje, también una prueba. Y enfocado en la vida de Roboam, justamente, en medio de toda la historia de la lectura, no fue comentado en el devocional de hoy, que habla precisamente de la voluntad de Dios y de la manera en que la voluntad de Dios se desarrolla. Así que si me acompaña un cachito, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, desde la parte justamente donde él se inclina y decide seguir el consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos. Dice Primera de Reyes, capítulo 12, bueno, en realidad es Primero de Reyes, pero no me acostumbro a decirlo así. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8, dice: Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿cómo aconsejan que hagamos en este asunto? Versículo 10, le responde lo que hablamos esta mañana, que se lo leo. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Por eso le digo, un borrego maleducado, un borrego caprichoso, que se creía que él era tan importante, mucho más incluso que su padre, justamente que Salomón. Ahora pues, versículo 11, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Por qué no abrí la NBI, digo yo? Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: vuelvan a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo diciendo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y acá llegamos, versículo 15, presta atención, a Primera de Reyes 12:15, dice: y no oyó el rey, Roboam, no oyó el rey al pueblo. Y escuche esto: porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, lo que pasó fue por negligencia de Roboam, lo que pasó fue por capricho de Roboam. Él escuchó a los amigos por caprichoso, por terco. Él ignoró el consejo de los sabios. Él perdió no a la mitad del reino, a casi todo el reino. Recuerde, bueno, lo dije esta mañana, si no conoce la historia se la cuento muy sencillamente. Israel eran 12 tribus, lo que representa 12 estados o 12 provincias. Si lo pensaran en el concepto de las monarquías de la Edad Media, como si fueran 12 condados de distintos hombres nobles que tienen a su cargo una región. Bueno, eran 12. Cuando se manda con los amigos, 11 de los 12 a su casa. Se pegaron el palo con la frase de Jeroboam: Israel, vete a tu casa. ¿Qué tenemos que ver con la descendencia de Isaí? ¿Qué tengo que ver yo con este tipo? Israel, vamos cada uno a sus tiendas. Y lo dejaron abandonado al rey. Pero me encuentro el versículo 15 que dice que todo esto es por Dios. ¿Era voluntad de Dios? Era voluntad de Dios. Ellos no sabían que todo esto era la manera que Dios tenía pensada para que se cumpla la profecía, una profecía que, si recuerdan el pasaje, también había sido dada cuando Jeroboam sale por el camino, se estaba escapando, se encuentra con un profeta, le dice: dame el manto, rompió el manto, lo cortó en 12 pedazos, le dijo: así será repartida la tierra, vos serás rey sobre esta tierra. Una profecía que había caído sobre este hombre. Fue necesario alguien que la active. Pero el error de Roboam fue la voluntad de Dios. Entonces ahí entramos en esa disyuntiva.
Cuando pasan cosas malas, cuando cometemos un error, ¿somos nosotros realmente ejecutores de ese error? ¿O somos simplemente títeres en las manos de Dios? En el caso de Roboam, ¿actuó él por negligencia, por capricho, por terquedad, por necedad, por arrogancia? ¿O fue instigado por Dios? Tómese esta palabra, ¿eh? ¿O fue instigado por Dios? Antes de que responda, porque ya les veo, cuando Walter se pone el dedo así, porque ya tiene ganas de responder. O porque no tenemos ni idea. No te mandé la parte. No, es más, me dejaste pensando. Te conozco, Ruiz. No, pero ¿por qué? Porque muchas veces vos decís, está bien, es voluntad de Dios, pero para eso él tiene que tener el carácter. ¿Quién? Roboam. Ajá, justamente sí. tiene que tener el carácter para ser llevado a esa decisión. Entonces Dios puede usar justamente tu temple, tus características para él cumplir su voluntad. Vamos a otra historia y seguimos con la misma idea. Jueces capítulo 14, versículo bueno, voy a leer desde del 1 en adelante, mientras estoy buscando otro pasaje. Jueces capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomen por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, cosa que estaba prohibido por ley, cosa que Dios prohibía que su pueblo haga. Ellos tenían que casarse entre las mismas familias por una cuestión de herencia, una cuestión de tierras y otras cosas más, y mucho menos con naciones extranjeras. Ya estaba mal visto, aunque lo podían hacer, que se casen entre tribus, pero mucho menos no se podían casar con naciones extranjeras. Hasta el día de hoy, el judío ortodoxo tiene esa costumbre de mencionar a cualquiera que no es judío, de decirle los goy. Y cuando un judío se casa con un goy, poco menos que lo echan directamente, así. O obligan al goy, si es hombre, ¿a qué lo obligan? A la gran Abraham. A lo mismo que a lo que le hicieron al príncipe de Siquem. Y a toda la tierra, los hombres de Siquem. Lo obligan a circuncidarse. Si es mujer, lo obligan a aceptar el judaísmo. Entonces, Sansón hizo lo que estaba prohibido. Y sus padres le dicen: ¿por qué haces lo que está prohibido? ¿No tenés entre la familia, entre los que están acá, alguien que sea de tu agrado? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, vemos en el perfil de Sansón nuevamente lo mismo que Roboam. Capricho, terquedad, necedad. No le importaba lo que Dios dijera, le importaba lo que él quería. Y el foco que pone es: me agrada a ella, la quiero a ella, punto, se terminó. Versículo 4, Jueces 14, versículo 4. Pero su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. Entonces yo me vuelvo loco. Me empieza a hacer un cortocircuito. ¿Cómo puede ser que Dios prohíba que se haga determinada cosa y después el Dios mismo haga que eso pase? ¿Cómo puede ser que Dios te condene si vos haces determinada cosa y después Dios te incita, como te dije antes, te incita a hacer lo que está mal? Te quedaste perturbado, Paul. Puede ser que vuelva otra vez a lo mismo, decir, justamente era el llamado de Sansón, estaba en sus características hacer lo que tenía que hacer contra los filisteos. Por ahí con otro entonces, no podía. Explícate un poquito mejor. ¿Verdad? Claro, vuelvo a lo mismo. O sea, si Sansón sabía que tenía su llamado, o no lo sabía, pero Dios ya lo tenía predeterminado para ir a los filisteos, es como que cada uno se mueve según el propósito que tiene. Entonces sabía que podía darle ese permiso porque tenía eso contra los filisteos. Era él el que lo iba a hacer. Es como cuando nosotros decimos, mucha gente condena al pastor Jiménez, pero por ahí él tenía esa característica para llegar a esa clase de gente, cosa que por ahí nosotros no podemos llegar por nuestra forma, por nuestra manera, o porque no tenemos el feeling. En cambio, él lo tenía y llegó a esas esferas. Por ahí Sansón justamente es eso. Él tenía las características para llegar a ese lugar y sabía que estando él adentro o llegando al lugar de los filisteos podía hacer lo que llegó a hacer. En cambio, si tomaba otro,
no hubiese tenido el mismo impacto. Por eso dije también, depende de lo que este muchacho Roboam fue criado en cuna de oro, por decirlo así, y no vio nunca los estados de cómo estaba realmente la línea baja de lo que era el pueblo de Israel. Ni tuvo que hacer absolutamente ningún trabajo pesado, ni pagar impuestos, ni nada. Entonces, ¿cómo él se iba a poner en la empatía con el pueblo si no conocía la situación? Tenía una cierta característica, una forma de pensar, un carácter, y por eso para ir a Dios le fue muy fácil, según con su carácter, con su forma de ser, con su pensamiento, permitir eso para que el pueblo se dividiera y cumplir lo que es la profecía que le dio a Salomón, de que el reino iba a ser quitado de él. Vos sos consciente de lo que estás diciendo, no Sí. digo que esté mal o nada, pero sos consciente que es medio retorcido, ¿no? No es retorcido. Es como que, a ver, Pero me está mostrando un Dios No. que es medio psicótico. no es psicótico. Cada uno tiene sus libertades. Es como que vos le pidas algo Histérico. a una de las Neurótico. mellis, a una de las mellis, le pida algo como padre, ¿Por qué la metes a la nena en el medio? porque es... Después me lo cobran a bueno, mí, ¿eh? bueno, entonces voy conmigo. Listo. Si yo le quiero pedir algo a Zaira, Ahí está. que sus características no dan, y a Zoe sí. Entonces, me es mucho más fácil que lo haga Zoe que lo haga Zaira. Y a Zaira le puedo pedir otra cosa y no a Zoe. Entonces voy llevando según la Pero- característica de cada uno. Ya tenés calor. Me pongo, me saco. Prendele el... No. Ah, con razón me agarró calor. Prendí una estufa nuevo. Bueno, déjala ahí. Está bien, ahora entiendo porque ya me estaba preocupando que me agarre calor otra vez. Digo esto de histérico, neurótico, psicótico Dios, porque, a ver, Dios mueve los corazones. Pregunto, ¿Dios mueve los corazones? ¿Te mueve a hacer algo? ¿Te pone una carga para hacer algo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, cuando te da una intención, un deseo, te pone ese chip dentro tuyo, ya te da el empuje para hacerlo. ¿Es así o no? No es que Dios, y si no estoy errando lo que estoy enseñando sobre propósito y mucho menos nivel 3, no es que Dios te prepara para hacer algo, entonces Dios después ya te va guiando para hacer eso. ¿Vos podés rechazar lo que Dios te mandó a hacer? Sí, ¿Y por qué no eligió otro entonces? porque tal vez él no lo rechazó. Entonces, si no lo rechazó, ¿ves por qué te digo que es psicótico? Si no lo rechazó, ¿por qué tiene que forzarlo a hacerlo? ¿Por qué no lo hace por su propia voluntad? Juan capítulo 17. Versículo... La oración de Jesús. Sí, señor. Versículo 11 y 12. Dice Jesús, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos, cuando está orando por los creyentes, por nosotros, ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Interesante, ¿no? Mediante el nombre que me diste. ¿Viste? Cada vez que lees como Te encontrás con un nuevo... Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Yo sabía que iba a tocar eso. Pará, porque es peor todavía. A fin de que se cumpliera la escritura. Entonces, ¿nació Judas para morir? No, perdón, no para morir, porque no Para dice para perderse. morir. Para perderse. Dios lo hizo para perderse. Decime si Dios no es psicótico. Pero el libro de Proverbios acaso no dice que también el... Hizo el inicuo para el día malo. Exacto. Es lo mismo. Lo tocamos el otro Habla de día. lo mismo. O sea, me parece que El otro día él dio la respuesta, vos diste la respuesta. ¿Yo? Sí. yo Vos. me meto en cada baile. Lo hizo, pero no le puso nombre y apellido, dijiste. ¿En cuándo hablamos de eso? Me parece, ¿no? Hace dos o tres domingos atrás. Ellos se ponen... Yo creo que hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios pone, vos lo dijiste, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no basta solamente con el querer, sino que hay que hacer. Y eso que dice, el hacer ya depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que caminar hacia ese propósito y cumplirlo. Ahora,
también en nosotros está la capacidad de decir si lo hacemos o no. O sea, me parece que cuando pasó con lo de Sansón, me parece que había un propósito con este tipo, pero él tomó malas decisiones. Porque él tenía fuerza, pero lo que le faltaba era carácter. Tenía fuerza y le faltaba carácter, sí. No, yo creo que tenía carácter. Para hacer todo lo que hizo, Tiene que tener carácter. Para mí, el tipo tenía No, fuerza. puede ser que estén Hablando de cosas distintas. definiendo distinto carácter. Para mí el tipo tenía fuerza, pero lo que le faltaba era carácter. Porque si no, no hubiese traicionado los principios de la palabra, no hubiese ido en contra de lo que le habían enseñado sus padres, me parece. Pero dice que fue voluntad de Dios que él hiciera eso. No, dice que fue designio Claro. de Dios, que no es lo mismo. ¿Qué es designio? Es un plan. Pero que yo tengo un plan. Por eso yo usé la palabra lo incitó. Sí, bueno, pero que yo tengo un plan de hacer mi casa, no quita que por ahí Dios le habla a él y me regala todo para hacer mi casa. Y yo nunca me enteré y él nunca se enteró. Sansón para mí nunca se enteró que Dios tenía un propósito con él. Para mí. Sansón sí sabía. Por algo, Bueno, era, gracias. por algo era nazareo. Era nazareo, ya estaba dedicado. Claro, lo que pasa es que era Sí. un bardo desde el día que nació el tipo. Pero a él no le importaba el propósito. Él No. no es que Dios le dijo, Para nada. no es que Dios le dijo, andá y pelate contra los filisteos. Él estaba caliente contra los filisteos, fue y se peleó, nada más. Por eso se casó con la mujer. A él no le importaba el Entonces, propósito. a ver, ayúdenme, desásnenme un cachito. Entonces esto va a trae más tierra para mi molino. ¿Por qué? Entonces Dios nos usa como un títere. No, Dios no nos usa. Volviendo a la parte de Roboam, ¿no? Que vos tocaste hoy, que se habló en el devocional de hoy a la mañana. Dios ya tenía, o sea, Dios sabía lo que iba a hacer, ¿no? Por eso al final dice que era su voluntad. Pero en lo que yo veo ahí y destaco es que Dios dejó que las cosas pasen. Dios dejó que Roboam vaya y pida consejo tanto a los ancianos, y si Dios hubiera querido, directamente los ancianos le hubieran dicho, andá y decirle esto al pueblo. Y Roboam iba hacia eso, que le gustó, lo que los ancianos le dijeron, iba, lo hacía y se cumplía todo igual, ¿no? Pero dice que Roboam escuchó a los ancianos le dieron un consejo, y después fue y se juntó con los que se criaron con él, sus amigos de la infancia, por decirlo así. Y cuando escuchó a los amigos de la infancia, él eligió, o sea, a los amigos, él eligió el consejo, dijo. Y ahí fue y actuó como le habían recomendado los amigos de él, ¿no? Lo de su círculo. Y vemos todo lo que pasó después, que dice que fue voluntad de Dios. Entonces, yo veo que Dios sabía a dónde quería llegar, pero Dios no lo hizo. La decisión fue de Roboam. Dios vemos cómo se presenta ante los ancianos, los ancianos le dan un consejo, vemos cómo después vienen los amigos, por decirlo así, le dan un consejo, y él elige el consejo. Y termina en la voluntad de Dios, ¿no? Pero Dios ¿Y si Roboam hubiera elegido el consejo de los ancianos? no lo eligió. No, pará. Diario del Luna. Claro. ¿Y si hubiera elegido el consejo de los ancianos? Dios hubiera Estoy hablando en lo que vos estás diciendo. Sí, Dios hubiera- desde tu enfoque. Dios- Si hubiera elegido el consejo de los ancianos. Hay algo que yo escuché una vez, y es verdad, y no voy a decir de dónde viene, pero lo escuché así. Uno puede llegar a un mismo ese comentario ya Pará. genera una duda, una intriga. Uno puede llegar a un mismo camino, a un mismo lugar de diferentes formas. Todos los caminos llevan a Roma. O sea, no necesariamente de esa forma era como se iba a cumplir la voluntad de Dios con Roboam. Si Roboam elegía seguir el consejo de los ancianos, Dios hubiera encontrado otra manera para que se cumpla su voluntad. La voluntad de Dios se iba a cumplir si Dios quería que se cumpla. Entonces, a lo que yo voy es, se presentó esta situación. Capaz que ya se habían presentado situaciones anteriores y que no están en la Biblia, y que Roboam tomó la decisión acertada, capaz. O sea que yo no puedo decir y se hubiera aceptado, y él sí puede decir capaz que cosas que no están en la Biblia. Claro, buenísimo. Yo no soy político, vos de algún partido. A lo que voy es que nosotros vemos la situación en la que Roboam eligió tomar el consejo de sus amigos, y vemos el desenlace de lo que pasó y se cumplió la voluntad de Dios. Capaz, lo que yo digo es, Dios no toma las decisiones por vos, siempre las tomás vos. Entonces, Dios quiere llegar a un lugar, va a buscar la manera de llegar a eso. ¿Ya está? ¿Sí? Hay un ejemplo, por ejemplo, que es
Jonás. O sea, él tenía una directiva, tenía que irse a Nínive. ¿Y qué hizo? El tipo tomó la decisión de irse a Tarsis. O sea, él pudiendo, o sea, ahorrándose la comida de la ballena, ¿qué hizo? No, se fue a Tarsis. O sea, y es lo que hacemos nosotros. Recibimos una palabra de Dios, Dios tiene un propósito con nosotros. Pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque ahí Dios te manda a hacer algo y vos no querés hacer otra cosa. En este caso estamos viendo situaciones donde Dios lo incitó o lo provocó o Dios hizo que hagan algo opuesto a supuestamente a su voluntad. No es lo mismo. Es como si en este caso estuviera prohibido ir a Tarsis. Él va y después dice la Biblia, pero era a propósito de Dios que Jonás fuera a Tarsis. Pero la decisión la toma uno. Sí, la decisión ok. Pero yo digo desde el lado de Dios. ¿Por qué hace cosas? ¿Por qué nos empuja a hacer cosas que supuestamente él mismo no las acepta? ¿Por qué nos lleva...? No, porque tengo unos efectos de tanta cosa por la cabeza. Espera. Ahí me dio una lectura, Pedro, que en un ratito voy a pasar, que está muy buena. Pero tenemos un par de comentarios. El de Mabel, por favor, señora Mirta. Bien, ¿no será que Dios lo sabe todo y usa nuestra falla a favor de la voluntad o el propósito que Él tenía? ¿No será que Dios lo sabe todo y usa nuestra falla a favor de la voluntad o el propósito que Él tenía? ¿No será que Dios lo sabe todo y usa nuestra falla a favor de la voluntad, entiendo, porque falta algo ahí, o el propósito que Él tenía? Bueno, pero en ese caso nos está librando a nuestra suerte y es como cuando mandan el arca con las vacas para dónde va y se va para donde Dios quiera, si fue a tal lado. No me está diciendo, no me está respondiendo mucho por qué Dios lo hace de esa manera. Chan. Que Dios sabe lo que yo voy a decidir, entonces me hizo engaña pichanga. Entonces me dio, toma, probá. No se puede probar, pero toma. Como el burrito que le ponen la zanahoria adelante. Claro. Pero ¿por qué entonces dice que eso no se debe hacer? Entonces Dios tiene una doble moral. Claro, como hacen los políticos, ¿viste? Que dicen una cosa y por atrás hacen todo lo turbio. Pero ellos no son. Es su gente. Es su... Claro. ¿Entienden el punto o no? Sí. Sí. Pero yo creo que también va mucho en la posición. Por ejemplo, a Salomón le dio la directiva de que no lo haga. Sin embargo, el tipo se casó con mujeres extranjeras. Es más, la primera fue de la hija del faraón. Después tuvo de diferentes, de Moab, de Edom, que aparte de construir el templo de Dios, le hizo lugares santuarios también a Moloch y a Quemos. Y fue la perdición de Salomón. Pero el tipo tenía la posición de un rey y de un gobierno. Sansón no. Sansón iba a cumplir un propósito de Dios, un designio de Dios. Y a lo que voy, y esto lo pongo entre comillas, es... Tal vez a él no le afectaba absolutamente nada, no estaba atrás de él todo la mala decisión de un pueblo como sí le pasó a Salomón. Era su vida en propósito a favor de Dios de hacer una voluntad que era justamente contra los filisteos. Entonces, yo creo que la característica de cada uno es como lo había dicho recién. No era lo mismo mandar a Salomón contra los filisteos solo que mandar a Sansón. Entonces, sí, tiene que haber una manera de entrar. Tiene que haber una andija. ¿Y por qué Dios no nos habla directo entonces? Capaz que no es Dios el que nos habla, incluso. No, ¿por qué no nos dice de forma directa lo que quiere que hagamos y listo? A Ananías se lo dijo. Claro. No, no me digas ¿Ves eso. cómo me la letra que ella me... No me digas Aquella eso. bota mi... Me acuerdo de una película con postura. esta frase. Me acuerdo de una película. ¿Qué película? ¿Qué película? Todo poderoso. Ah, También podés aprender de Lucifer. No voy a hacer tu voluntad.
Es todo parte de un plan. Después le dijo, quedó con los ojitos así como diciendo... No entremos en ese tema. Eso sí que es mucho más complicado. ¿Por qué dice entonces Romanos capítulo 9, versículo, a ver si voy al 21 o voy a uno antes, esperen un segundo antes de abrirlo. 20, Romanos capítulo 9, versículo 20 a versículo 22. Papito con esto. Es que el Señor nos ayude. ¿Qué te pasa? Este versículo. ¿Lo vas a contestar vos? No, Comentalo. Hay un texto muy interesante que me está compartiendo también, que de 1 Reyes 22, que tiene que ver cuando dice así: ¿quién inducirá al rey para que tome una mala Se decisión? levantan los espíritus y dice, yo iré y traeré confusión. Y fue Dios que envía un espíritu de confusión. O cuando, podríamos hacer una comparación, cuando manda el consejero de David, va a engañar a Absalón. Romanos capítulo 9, 20 al 22, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Lo que la versión tradicional dice vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Pregunto otra vez. ¿Hay gente entonces que está destinada para hacer un vaso de deshonra? ¿Para un uso vil? ¿Hay pueblos enteros que están destinados a ser condenados o castigados? ¿Dónde entra mi determinación, mi libre decisión? ¿Es Dios que maneja todo con una voluntad efectiva directa? ¿Es Dios psicótico? Hashtag. No, nos matan ahí. Estaré bueno. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Para mí, Se quedaron todas así. Chao. Con ese pasaje, chao, ¿eh? Claro, justamente, sí, pero si empiezo a dar el calvinismo de masa, me queda callando. Pero justamente es ese punto que dice Ivana. todos estos domingos venimos hablando, la vez pasada hablamos mucho, justo iba a nombrar eso, el tema de la predestinación, y que sabemos que todos estamos predestinados a ser salvos. Eso es lo que Dios quiere con cada uno. Pero después, Dios tiene, como dije recién, ¿no? Te puede incitar a hacer algo porque es su voluntad, pero Dios no decide por vos. A menos que haya un propósito muy particular, como hablaste recién, como dijo Joel de Jonás, o yo te había preguntado una vez lo del faraón, ¿te acordás? Porque Dios dice que le endurece el corazón. Y vos la respuesta que me diste fue, había un propósito muy particular con el faraón, pero tenía el corazón para ser endurecido. O sea, Dios sabía lo que podía hacer, porque él iba a ser así. Nada más que, o sea, es como que lo apuró, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sabés cuál es el fin de esto? Entonces lo hacemos de esta manera para que sea más rápido. Hablando acá específicamente de vuelta de Roboam, Dios sabía cuál era el carácter, como decía Ezequiel, sabía cuáles eran sus pensamientos, a la larga lo que iba a terminar haciendo. Y para mí lo único que hizo Dios fue ponerle la situación ahí para que él tome sus decisiones, las tomó, se equivocó, se cumplió la voluntad de Dios. ¿Dios dirige mis decisiones? ¿Soy esclavo de Dios? No. ¿Estoy atado a los designios de Dios? Tomando eso que dijiste vos de la palabra designio. No. ¿Estoy atado a los designios de Dios? No, ¿Dios está atado a mis decisiones? tampoco. ¿Y cómo es? Nosotros hacemos lo que queremos, como hizo Sansón. Sansón hizo lo que quiso. Pero Roboam hizo lo que quiso también. Por eso la palabra dice, he puesto delante de ti camino de vida, camino de muerte. Vos elegís cuál es tu destino. Nosotros tenemos
Creo que el libro de Proverbios dice que el hombre piensa su camino, mas Jehová es el que endereza sus pasos. Pero ¿cuál es el punto? Que el hombre es el que piensa el camino. O sea, vos tenés que elegir hacia dónde querés dirigir. Después ahí el más, ya dependerá de Dios es enderezar tus pasos. Pero, sí. Sí, termina. Pero la decisión es exclusivamente de nosotros. Después, Dios de alguna manera se arma de sus estrategias para que nosotros cumplamos ese propósito. Porque, a ver, si el plan de Dios es que seamos todos salvos, ¿por qué hay gente que se pierde? Entonces, ¿por qué hay gente que decide no servir a Dios? Si fuera el propósito de Dios fuera que la gente, no sé, perdón, si Dios nos manipulara como objetos, todas las iglesias tendrían que estar llenas, porque el deseo de Él es que nosotros lo adoremos. Y sin embargo hay gente que no lo hace. Sin embargo hay gente que está en la casa, que vive su vida y lejos de Dios, viviendo a su manera. Por eso insisto con esto, la decisión de elegir el camino es de nosotros. Lo que hizo Roboam o lo que hizo Sansón fue exclusivamente de su decisión. Te reta, ¿viste? Te reta. Sí. Pero me parece que todo radica en eso, en el decidir. Es nuestra decisión. Lo vemos con Jonás, lo vemos con Noé. Dios le dijo, construí el arca, pero Dios no bajó a construir el arca. Lo construyó Noé durante 40 años. Porque ¿qué pasa si no hubiese construido el arca? Hubiese perecido a pesar de que tenía la oportunidad de ser salvo. ¿Qué vas a decir vos? Que acompañando un poco lo que dice él, nosotros decidimos, el tema es que nunca sabemos si uno va a ser vaso de honra o vaso de deshonra, como dice la palabra. Ahí está el key. Nunca sabemos en realidad qué vasos somos, porque nosotros primero no vemos el futuro, segundo, Vaso nada más, no, barro, barro nada más. segundo, dice la palabra que vos leíste, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué Dios nos soporta? Si ya somos vasos preparados para destrucción. ¿Por qué no nos destruye de una y ya está? Por algo nos soporta. Por amor, pero porque nosotros, al final, como dice él, elegimos qué vaso queremos ser delante de Dios. Por eso nos soporta. ¿Podemos cambiar de vaso? Se puso peleado el tema. No, me quedo con eso. ¿Somos vasos? O sea, como vasos. Yo no sé si soy vaso de honra o de deshonra, o sea, de destrucción o de... ¿Cómo es que dice el otro? ¿Cómo decía en esta? No me acuerdo cómo decía en esta versión. Usos especiales o fines ordinarios. Bueno, este lo hace más elegante. Realmente yo no sé. Ojo con eso. ¿Quiénes son los vasos de deshonra? Usted porque no escucha de lo que están hablando acá atrás. ¿Quiénes son los vasos de deshonra? Y pero ahora también él te pone en duda lo que está ahí, porque ponle que vos decís, ¿Por qué en la antigüedad Dios destruía naciones enteras? y porque ya sabía Ya que iba a ser- sabía, hace un rato Demir dijo, creo, ya sabía cuál era el fin. Entonces, ¿Dios los creó para eso? Dios los creó, ellos toman sus decisiones. ¿Pero por qué dice que están creados para eso? Dice que están creados para perdición. Dice preparados para destrucción. Prepararse, ¿qué es? ¿Qué es prepararse? Por eso yo te pregunto, ¿se puede cambiar? Pero que no puedo abrir acá. Dios, a través de muchas veces en la Biblia, muestra, como hizo con Egipto, muestra su poder, muestra su gloria, ¿no? Y prepara eventos, como vemos las plagas, ¿no? Para mostrar su poder en Egipto. Y vos decís, ¿y esa gente que murió en las plagas, ¿no? Que le pasó esto, que le pasó el otro? Lo hizo a propósito, Dios la quiso matar. Dios sabe cuál es, como dijimos recién, el corazón de esas personas, qué van a hacer, qué es lo que eligieron. Y para mí, ¿no?
usa todas esas situaciones para mostrar su gloria, su poder, lo que puede hacer, ¿no? Y vos decís, Levante la mano, señor, a la próxima. exactamente, justo lo que decía Miriam, si hay una persona que puede salvarse, Dios la salva, o le da la posibilidad de ser salva, ¿no? Porque Dios sabe las personas que lo van a aceptar y quién no lo va a terminar aceptando, por más insistencias que tengan o por más veces que la gente le hable de Dios. Vamos a los comentarios, ya son casi las 9. Todos los que restaron a partir de los de Marcelo, creo que era Mirta, por favor. Sí. Vamos a ir viendo esos comentarios y conversamos sobre eso. Dice Ramón, ¿la misericordia de Dios cambia su propósito? Esa pregunta sola ya está Para otro derribando mitos. Una vez, sí, yo te pregunté de todo. Una vez te pregunté, o lo dijiste en una charla, que Dios elige con quién tener misericordia, ¿no? Sí. O sea, pero es su Mira, me olvidé ese versículo, si no lo tiraba acá también. porque es Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Así nomás. exactamente. O sea, si vos, no sé, te mandaste una y va a tener una consecuencia, pero Dios elige tener misericordia, la tiene. Y como dice acá, está muy bueno en Romanos 9:20 dice, y podrá, no dice, y si Dios queriendo mostrar, no, más atrás era. Sí. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Quién eres tú para darle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? O sea, no tenés nada para decir. Dios hace lo que quiere. Ok, vamos a terminar el tema porque ya se nos fue la hora y como si fuera un derribando mitos, vamos a darle el cierre a esto. Ahí vi que lo habían escrito, justamente Pedro puso sobre Romanos 8:28 y partiendo con ese concepto. A las preguntas que tal vez yo hasta quería agregar algo más, quería agregar si es que la salvación se pierde o no, agregar en este mismo contexto, ¿no? Porque tiene mucha relación con el propósito de Dios, con la misericordia de Dios, con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con nosotros, la voluntad efectiva y permisiva de Dios, ¿nos tiene como títeres? ¿Depende Dios de nuestras decisiones? ¿Cambia Dios sus decisiones según nuestras acciones? ¿Cambia su propósito, su meta final, según nuestras acciones? Y resumiendo todo esto, les leo ese texto, pero lo que dice Romanos 8:28 es, a los que aman a Dios, esto es, a los que fueron llamados conforme a su propósito, todas las cosas, se lo leí al revés a propósito del propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Se lo leí en el contexto como deberíamos entenderlo para comprender lo que quiere decir el versículo. Si Dios tiene un plan específico con tu vida y quiere usar tu vida en forma específica para algo, Dios te rodea de determinadas situaciones para que se cumpla a cabo el propósito que tiene con Dios. Porque, entre algunas de las cosas, como dijo Ezequiel, porque sos la pieza exacta para hacer cumplir ese propósito. Y otro tal vez no lo tendría que hacer. En esas cosas que Dios hace, ¿puede Dios violar sus principios? Le dijo a Samuel que mienta. Eso está tremendo. ¿Por qué no? ¿Puede Dios violar sus principios? Sí, Dios puede violar sus principios. ¿Por qué Dios puede violar sus principios? ¿Por qué Dios? Porque Dios. Justamente y nada más que eso. Precisamente porque es el único que puede violar sus principios. No cambia su palabra, ni el efecto de su palabra, pero sí puede violar sus principios del mismo modo que Dios puede violar los principios naturales, los principios de la física, a lo que se llama milagro. Que una persona resucite es una violación a un principio de la física, o de la biología, perdón. Y sin embargo,
lo aceptamos. Que una persona se sane es una violación a un principio. Que una persona sea bendecida, prosperada, es una violación a un principio. Lo llamamos milagro. ¿Puede Dios violar un principio? Sí, si ese principio apunta a que se cumpla el propósito que Dios tiene conmigo. Atenti. Antes que me ladren por acá, por eso tiré lo de como si fueran derribando mitos. Cuando Dios viola un principio para usarme a mí y hace que yo haga tal vez lo que quiera o cualquier cosa para que se cumpla el propósito, ¿está Dios entonces haciendo la vista gorda a mi pecado? Y por lo tanto después, cuando se cumplió el propósito que Él tenía conmigo, me dice, bien pibe, vení que igual entras, vamos para el lado del reino. ¿Funciona de esa manera? No. En ese contexto sí somos títeres de Dios. Cuando Dios tiene un propósito específico con una persona específica y esa persona se revela al plan de Dios, pero Dios necesita que seas vos y no otro, entonces ahí sí somos títeres de Dios. ¿David sería uno? David, ubícame. David en el momento que peca y que después, digamos, que levanta la cosecha de su mal accionar. No, ya me ubico. Sí. No, el caso de David no, porque el propósito de Dios no era todo lo que le pasó después a David. Él fue un error, un pecado de él, por lo cual acarreó sus propias consecuencias y que lo llevó, incluso si queremos, la situación de Roboam es consecuencia también de aquel pecado de David. Pero no es David, pero sí Jonás. Jonás es un ejemplo claro. Sansón es otro ejemplo claro. Este Roboam es un ejemplo claro. Entonces, te usa, te fuerza, te provoca a hacer algo que ayuda al plan de Dios, aunque después si vos, vuelvo al que mencionamos ahí al pasar, Judas, aunque después si vos no te arrepentís, sos para perdición. Para terminar con el tema de Judas y que no quede en el aire ahí de sabor amargo, ¿fue creado para perderse? No. Vos lo explicaste bien, ¿cómo es? No fue creado para perder. Pero explicaste el concepto, ¿qué quiere decir? Que Dios crea, como dice que hablamos de proverbios en ese momento, que Dios crea el, ¿cómo era? El impío, dice, para el día de la maldad. No le pone nombre y apellido. Dice que Dios lo crea. O sea, va a haber una persona que cumpla esa función. ¿Y qué persona cumple esa función? La que se quiera poner en ese lugar. Justamente eso es lo que otra vez devuelve al libre albedrío. Encaja con mi perfil. Encaja en mi carácter. Me gusta eso que está pasando. Yo quiero ir a meterle el dedo en el ojo. Me gusta ver cómo encaja en el perfil. Es toda una siembra y una cosecha. Permanentemente. Es toda una siembra y una cosecha. En el plan de Dios era necesario que hubiera una persona que sea la encargada, hablando de Judas, que sea la encargada de traicionar a Jesús. Pero Dios no creó a Judas para eso. Dios no le puso la marca ahí que sea para eso. Es que a Caín tampoco le puso la marca, sino después. No es que fue creado para eso. Después, por sus acciones, fue marcado separado. ¿Por qué él lo pidió? Para que no lo maten. O sea que en todos los casos, Dios sí te usa de títere cuando solamente a través tuyo se puede hacer determinado plan. Ahora, si lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer con otro, ¿te fuerza Dios a que hagas algo tal vez que vaya en contra de sus principios? No. ¿Y qué pasa? Usa otro. Usa otro, que es lo que dijimos al principio, y vos quedás tal vez en el camino, quedás perdido en medio del camino. Algo más y ya terminamos. Los últimos dos mensajes, por favor, Mirta. Justamente lo que terminaban de Sí. decir recién, lo había mencionado Pedro a través de su mensaje que decía: Dios va a cumplir su propósito, si no es conmigo, será con otro, si no era con Sansón, iba a ser con otro. La cuestión era que quería vencer a los filisteos, por eso Dios estaba contra ellos para destruirlos. Y bueno, después luego Ramón, que hablaba con respecto al Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos. ¿La parábola de los talentos acaso no tiene que ver con esto? O sea, que a uno le entregó
1, al otro le entregó 5, el otro le entregó 2, y que a la hora de devolver las creces o haber multiplicado los talentos, uno fue, se excusó y que dice que todo aquel que tenga se lo va a sacar y se lo va a dar a aquello. Bueno, me parece que pasa lo mismo. Si a vos Dios te manda a hacer algo, no lo querés hacer, va a venir otro, tal vez con menos recursos. Nos lleva a otra pregunta, ¿no? Algo como parecido, parafraseando lo que dijo Ada, nos estaba compartiendo. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Claro, nos deja eso ahí, ¿no? Y terminando ya, porque ya se nos pisó la hora, ahora sí lo que decía Ramón del Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en vos, de la manera que sea, cuando tiene un propósito en vos. A veces a través tuyo, a veces a pesar tuyo. A veces poniéndote en el camino, a veces pasándote por encima. Pero Dios va a cumplir el propósito que tiene con tu vida.